Ten firmeza y valor, está en la espera.
falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién lo vio? Y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Sí. Bueno, buenas noches a todas otra vez. Buenas noches. Y bueno, vamos a seguir con nuestra historia de ayer. Estamos hablando de los jueces, estamos en el libro de jueces, estamos en el capítulo 11 del libro de jueces. Estamos hablando del juez número 8, que se llama Jefté. Ayer hablábamos de él y decíamos que era un juez que como que era uno que uno no esperaba que fuera el juez, en otras palabras, una persona que había sido desechada por sus hermanos, por su familia, que había sido hija de una relación con una prostituta, con una ramera, y que cuando creció, aunque creció con sus hermanos, los hermanos lo echaron de donde él vivía, y tuvieron que, cuando el pueblo de Israel decidió arrepentirse, en realidad, tuvieron que buscar a alguien que los dirigiera y estaban listos para la batalla, tuvieron que buscar a alguien que los dirigiera. Y como él era un bueno para nada, entre comillas, un bandolero y una persona que de alguna manera se había hecho notar porque sabía dirigir, así sea un grupo de bandoleros, un grupo de gente que no hacían las cosas bien, pero que sabía dirigirlos, pues fueron a pedirle ayuda a él. Y en principio, pues él dijo como que, ¿cómo así? Me desecharon y ahora me quieren, pero terminó aceptándolo y terminó siendo el líder del pueblo de Dios, el libertador que el Señor había escogido, ¿cierto? Después de esto, ayer vimos que él intentó, como cualquier líder, tratar de primero arreglar las cosas por las buenas con diplomacia, pero pues no lo logró.
en todo caso, como no logró eso, aprendimos que el rey de Amón estaba totalmente errado en la manera en que él estaba pidiendo esas tierras que ni le pertenecían a él, porque le pertenecían era realmente a los amorreos, y eso había pasado 300 años antes. Y como no logró nada, se van a la guerra. Entonces, todo ha terminado y ellos se van a la guerra. No se pudo arreglar las cosas a las buenas, entonces ya tenemos esta gran batalla. A eso más o menos para ponerlos al día de lo que vimos ayer. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de Jefté. Entonces hoy les voy, yo no, le puse de nombre a esta enseñanza el voto de Jefté. Porque lo que vamos a hablar hoy es algo que él hizo, algo que nosotros hacemos. Perdónenme, pero estoy usando el teléfono porque mi computador decidió no funcionar y este teléfono se desmaya cada ratito, se me cae, no puedo sostener. Pero bueno, esperemos a ver que pueda de alguna manera mantenerlo paradito. Dice, nosotros sabemos que hay ocasiones en las que Dios usa tempestades como una crisis, ¿cierto? Para despertarnos. Y Dios, en algunas de esas ocasiones tendemos a hacer votos, o tendemos a hacer compromisos, o tendemos a hacer promesas a Dios que cambian nuestra vida, ¿cierto? El problema no es hacer un voto o un compromiso porque no es pecado. Hacerle un compromiso a Dios, un voto a Dios no es pecado. El problema es que la mayoría de nosotros, una vez que ha pasado la situación de crisis, eso es como cuando uno está en medio de las llamas o en una tempestad. Les cuento la historia de Martín Lutero. Había un joven, desde la historia, había un joven que estaba pasando por una tempestad en su vida, ¿cierto? Y esta era una tempestad real, no era una tempestad emocional ni nada, era realmente muchos truenos, mucha lluvia, y él estaba en medio de un bosque, en medio de un terreno, y estaba en medio de esto, y estaba en tal pánico y en tal miedo, que él le dijo a Dios, Señor, tú me salvas de esta tempestad, y yo no muero en esta tempestad, yo te prometo que voy a ser un monje. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero, y Martín Lutero terminó siendo un monje. Entonces él le hizo un voto a Dios, que no está nada malo, no es que sea incorrecto hacerle voto a Dios, pero él cumplió su voto, ¿cierto? Entonces el problema es que nosotros, muchas personas, y lo vamos a ver, hacemos votos al Señor cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidad, cuando necesitamos que algo pase en nuestra vida, cuando nos sentimos incapaces de algo y dejamos la situación en ella. Una vez que pasamos la situación, se nos olvida el voto que hacemos, el compromiso y no lo cumplimos, ¿cierto? Es por eso que de alguna manera uno llama a este tipo de cristianismo, este tipo de manera de vivir la vida con Dios, como este cristianismo. Yo encontré una palabra que me pareció que era como la adecuada, un cristianismo de trinchera, es decir, donde nosotros nos podemos esconder, donde nosotros podemos evitar que el fuego venga a nosotros por un tiempo determinado, ¿cierto? Le decimos al Señor, Señor, si tú haces esto, haré cualquier cosa que tú me pidas, ¿cierto? Que tú quieras. De alguna manera, eso es regatear con Dios. De alguna manera, es como torcerle un poquito la mano a Dios. Nosotros habíamos aprendido con Gedeón que Gedeón trató de hacer eso, ¿cierto? Aprendimos con Gedeón cuando él puso el vellón en el medio del arado. ¿Se acuerdan ustedes? Aprendimos que él decía, Señor, si tú haces esto, entonces yo sabré que tú me has amado. Bueno, esa es otra historia. De alguna manera, él también estaba haciendo algo similar al Señor, pero él no le prometió al Señor justo. Entonces, de alguna manera, aunque él estaba tratando de alguna manera de probar a Dios, él no comprometió nada. Pero aquí Jefté va un paso más adelante. Aquí Jefté sí va a comprometer algo y lo vamos a ver en la historia. Entonces, nosotros definitivamente no debemos, bajo ninguna circunstancia, regatear con Dios. Aquí en el capítulo 11 de Jueces tenemos a un hombre que hizo ese regateo con Dios. Era un hombre lleno de celo por el Señor, lleno de celo por Dios, ya lo vimos ayer, lo habíamos visto ayer, ¿sí? Que le servía. El problema de Jefté era que él tenía celo por el Señor sin conocimiento suficiente. Él tenía celo, pero no conocía lo suficiente al Señor. Y a ustedes dirán, pero si ayer usted me enseñó que conocía al Señor, que hablaba con él.
pero a medida que vamos desarrollando la historia se van a dar cuenta por qué yo les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Aunque él tenía un conocimiento del Señor, no era el suficiente. Aunque él habló con el Señor, les puso todas cosas con el Señor, ustedes van a ver que llega un momento en su vida que él cambia esta situación. Y no es precisamente para mejorar. Entonces, nosotros debemos comprender y saber que cuando nosotros tenemos celo por el Señor, o celo por algo, y por especialmente por el Señor, pero no conocemos, eso se llama fanatismo. ¿Por qué? Porque no estamos enteradas realmente de las cosas. Entonces tenemos celo por el Señor, porque cuando nos preguntan algo, cuando nos dicen algo, no sabemos ni siquiera por qué lo hacemos, ¿cierto? Eso es fanatismo. Y desafortunadamente el fanatismo, o la religiosidad, o como ustedes quieran llamarla, daña todo lo que toca. Nosotros no podemos tratar de pelear por algo que no conocemos, porque cuando nos exponen bajo las circunstancias a que nosotros pongamos nuestro punto de vista o que digamos por qué que haya uno no sabe qué decir, no conoce, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar con este hombre más adelante. A veces uno ve que la gente dice, no, pero sinceramente, él era una persona muy sincera, yo no sé por qué lo hizo si era una persona muy sincera, ¿cierto? Pero a veces definitivamente somos sinceramente equivocados. Y en este caso, Jefté era un hombre valeroso y esforzado, cuya valentía Dios había utilizado, iba a utilizar. Dios tomó a este hombre que era valeroso, ¿cierto? Para derrotar a los enemigos de Israel. Pero el celo por el Señor de él avanzó más que su conocimiento del Señor. Y desafortunadamente, en el caso de Jefté, fue su propia hija y no sus enemigos los cuales sufrieron el daño. Y ahorita más adelante vamos a ver la historia. Entonces, primero vamos a ver algo que él hizo. Él hizo un insensato voto. O sea, el insensato voto de Jefté. Ahora, les voy a recordar cómo, en qué vamos de la historia. Aquí está en Mizpa el ejército de Israel. Aquí está el ejército de Amón, ¿cierto? Está en Galaad. Entonces estamos un ejército enfrente de otro ejército, ¿cierto? Y el pueblo de Israel ha llamado a Jefté, ¿para qué? Para que los dirija, ¿cierto? Y Jefté definitivamente ha tomado el mando. Él trató de hablar con los amonitas utilizando una estrategia de diplomacia y no funcionó, ¿cierto? Y la guerra ya ahora es inevitable. No hay nada más que podamos hacer. Y lo que tiene que pasar, pasa. Entonces veamos qué es lo que pasa. Entonces dice Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová. Pongan atención. Diciendo, si entregaras a las amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces, ¿qué cosas pasaron aquí? Él hizo un voto, ¿cierto? Mira, acá dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mi mano. Ahora, yo veo que la intención del voto de este hombre es bien clara, ¿cierto? Dice que cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Lo que de alguna manera le estaba diciendo al Señor, estamos en una guerra terrible. Este es un reto muy grande. No tenemos nosotros mucha fuerza y estamos luchando con un enemigo que es terrible. Y necesito tu ayuda. Eso le estaba diciendo, ¿cierto? Si me ayudas, está regateando. Y ganamos quien quiera que salga de las puertas de mi casa. Cuando yo vuelva de la batalla, te lo ofrezco. Ese fue el voto que le hizo. Pero la pregunta es, ¿tenía alguna razón para hacer ese voto? En el Antiguo Testamento vemos muchas informaciones acerca de hacer votos. Hay instrucciones claras en estas. Podemos ver en Deuteronomio 23:21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. El voto como tal no es pecado, pero cuando el Señor lo demanda y nosotros no lo cumplimos, ahí es cuando hay pecado.
Dice el versículo 22, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, no tenemos que prometerle nada al Señor. Pero si le prometemos, debemos cumplirlo, porque si no le cumplimos, estamos pecando contra Él. Y dice el 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es voluntario, porque aquí dice claramente que es una ofrenda voluntaria. No es nada absolutamente que nosotros tengamos que hacer. Entonces, de acuerdo a estos 3 versículos, vamos a ver cuáles, 3 cosas que son importantes para ver en este pasaje de Deuteronomio 23. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Específicamente porque estamos hablando del voto de fe y lo que esto vino a incidir en su vida, el resto de su vida. Primero, hacer un voto es una opción. No tienes que hacer ningún voto. El Señor no te pide que hagamos ningún voto. Los versículos que leímos dice pagando ofrenda voluntaria. Si estamos pagando algo voluntario es opcional, ¿cierto? No es que tengamos que hacerlo. Ahora, no es que los votos fueran algo raro en el Antiguo Testamento, ni tampoco romperlos era raro en el Antiguo Testamento. Tanto habían votos como se rompían también, ¿cierto? Pero acuérdense que es una promesa voluntaria al Dios Todopoderoso. Estamos reconociendo públicamente una respuesta a una oración que estemos haciendo. O sea, si nosotros pedimos algo y en oración le decimos, Señor, si tal cosa, entonces yo hago tal cosa, esto es voluntario. El Señor no nos está diciendo al oído ni diciéndonos, bueno, ¿qué me vas a dar si yo te doy esto? Nada. Nosotros te lo estamos ofreciendo. O sea, que es absolutamente voluntario. En otras palabras, hablando de Jefté, él no estaba obligado a hacer este voto. No tenía instrucción para hacerlo, ¿cierto? En ninguna parte de las escrituras y en los versículos del capítulo 11 dice que él tenía que hacerlo, que tenía instrucción del Señor para hacerlo. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, y es el punto de vista que se ciñe realmente a las escrituras en ese capítulo 11, la verdad es que era un acto de incredulidad total y absoluta de Jefté. Porque el Señor le había dicho claramente, dice claramente en el versículo que nos abstengamos de prometer, que no habrá pecado si no prometemos. Pero el Señor le había dicho claramente que lo dice las Escrituras, que el Espíritu de Jehová iba a venir directamente sobre él. Si el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él, como todas las veces pasadas, el Señor era el que iba a hacer el trabajo. Absolutamente era el Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando él hace un voto, él está no creyendo en el Señor, porque le está diciendo, si tú me das esto, entonces yo te doy esto. Entonces es como decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo no creo en lo que tú me estás diciendo, entonces yo tengo que darte esto para que tú me des esto, ¿cierto? Lo segundo, otra cosa que tienen estos pasajes de Deuteronomio, una vez que has hecho el voto, que es voluntario, cumplir el voto sí es una obligación. El versículo 21 dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, será pecado en ti. Haz un voto cualquiera que sea, haz una promesa al Señor que Él no te está pidiendo, cúmplela. Lo que salga de tus labios, dice la palabra de Dios, cúmplelo. Tienes que guardar lo que salga de tus labios. No estamos obligados. Pero en el momento que sale de nuestros labios, en el momento que nosotros lo expresamos y se lo expresamos al Señor, es mejor cumplir. Porque recuerden, de Dios nadie se burla. El Señor está obligado con nosotros a cumplir lo que dice su palabra, ¿cierto? La Biblia nos da promesas del Señor y el Señor está obligado a cumplir sus promesas. Así mismo, nosotros si prometemos algo al Señor, estamos obligados a hacerlo. Vuelvo y le repito, se lo voy a repetir en casi toda la enseñanza. El voto, hacer un voto es algo opcional. Pero cumplirlo ya no lo es. Cumplirlo es algo obligatorio. Por eso la Biblia, como sabe que es algo obligatorio, nos llena de muchas advertencias de hacer votos precipitados,
hacer votos cuando estamos en angustia o en necesidad. Mire lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, estamos siendo insensatos, porque no nos está pidiendo a nosotros que hagamos nada de eso. Entonces, cumplemos lo que prometemos. Dice el versículo 5, mejor es que no prometas, Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Claro, ¿eh? Más claro no podemos hablar. Entonces estamos hablando que el voto es, número 1, el voto es voluntario. Número 2, que el cumplirlo es obligatorio. Y número 3, romper un voto es una ofensa a Dios. Fíjese lo que dice en los versículos que acabamos de leer de Deuteronomio, porque ciertamente los demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Estamos ofendiendo, estamos pecando contra Dios cuando nosotros no cumplimos los votos que le hemos hecho. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta, como yo no me había dado cuenta hasta que me puse a hacer este estudio, de la cantidad de versículos bíblicos en que el Señor nos advierte con respecto a los votos. Y yo saqué aquí unos cuantos. Dice el Salmo 50:14. Y cuando ustedes lean los salmos, pónganle atención. Cuando ustedes lean la palabra de Dios, le van a poner atención a los votos un poquito más así como yo lo hice. Dice el Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Al Señor sí le damos alabanza siempre, pero cuando le damos un voto debemos pagar. El Salmo 56:12 dice, sobre mí están tus votos, que sacrificaré alabanza. Salmo 66:13 dice, entraré a tu casa con holocausto y pagaré mis votos y que habló mi boca cuando estaba angustiado. En realidad, ciertamente es que nosotros hacemos votos o promesas a Dios cuando estamos en angustia o en necesidad. Entonces, yo les digo que un voto en peligro de ser roto es una idea que nos debería hacer temblar. Temblar con terror, temblar con angustia. Porque cuando estamos nosotros en una dificultad, cuando estamos en miseria, cuando estamos en cosas difíciles, es tan fácil que salgan. Es tan absolutamente fácil que salgan los votos. Salen facilísimo de nuestros labios. Pero cuando las cosas se caen, cuando se esté bien, es tan fácil también echarse atrás ante Dios. Y desafortunadamente, la sola implicación de echarse atrás, de no cumplir un voto al Señor, es aún peor que lo que nos hizo hacer el voto. Es peor aún que la angustia o la dificultad que nos hizo abrir nuestros labios y hacer un voto al Señor. O sea que se les quede, si no se les queda nada de esta enseñanza, si no se les queda nada más de esta enseñanza de Jefté, que se les quede que es mejor no hacer ningún voto que hacerlo y no cumplir. Porque acuérdense, y les repito, el voto es opcional, número 1. El cumplirlo es obligatorio. Y el romperlo es una ofensa a Dios. Entonces ahora vamos a seguir con la historia de Jefté. Así que Jefté hizo su voto y la intención del voto era ofrecer lo primero que saliera. Después de que él vendría a la victoria de la batalla, la primera persona que saliera por las puertas de su casa a recibirlo, la intención de él era ofrecerla en holocausto, ¿cierto? Eso fue lo que leímos, ¿cierto? Ahora, la siguiente pregunta para mí sería, ¿por qué Jefté hizo un voto así? Así que Jefté hizo su voto. ¿Pero por qué lo hizo? Ahora, primero, número 1, yo creo que lo hizo porque no cumplió la promesa de Dios con certeza. Él no creyó ciertamente que el Señor iba a cumplir lo que había empezado. El Señor lo llamó a él para ser el libertador. El Señor le dijo claramente, el Señor habló con él. De hecho, él habló con el Señor. El Señor, él le dijo todas estas palabras. ¿Se acuerda que leímos eso ayer? Todas estas palabras se las habló directamente al Señor. El Señor había empezado la obra en Jefté. El Señor había empezado la obra en el pueblo de Israel. Ya los había puesto arrepentidos. Ya estaban un ejército enfrente del otro. Ya estaban las cosas empezadas. El Señor nunca deja a nadie en medio de las cosas.
El Señor termina lo que empieza, ¿cierto? Eso lo sabemos todos nosotros. Sin embargo, yo creo que Jefté temía que Dios no iba a cumplir su promesa. Pero acuérdense que el Señor dijo en Jueces 11:29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahora, sabemos claramente que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre las personas por un tiempo específico para hacer una cosa específica. No es como nosotros que tenemos el Espíritu Santo, apenas el Espíritu Santo cuando recibimos al Señor lo tenemos siempre con nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu posaba sobre la persona para fortalecer o para algo especial. Y eso lo hemos visto todo a través de lo que hemos estudiado en el libro de jueces. Lo vimos lo que lo hizo con, lo hizo con Débora, lo hizo con Gedeón, lo hizo con Otoniel, lo hizo con Sangar, lo hizo con cada uno de los jueces que hemos estado estudiando, ¿cierto? Y aquí nos dice claramente que vino sobre él, sobre Jefté, para fortalecer, para la batalla. Pero parece que no confiaba plenamente en el Señor. Él no confiaba plenamente en la promesa del Señor. Él pensaba seguramente que tenía que regatear con el Señor, que tenía que sobornar al Señor Todopoderoso. Él pensaba que podía comprar la ayuda de Dios. Cuando en realidad todo lo que él tenía que hacer era creer lo que Dios le había dicho ya, creer lo que Dios ya le había dado, la fortaleza para ganar la batalla. Pero en lugar de eso lo que él hizo fue un voto insensato, ¿cierto? La primera implicación de su voto es que no confió en la promesa de Dios. Pero la segunda es que él no confió en el poder de Dios. Él no creyó que Dios iba a terminar lo que había empezado. Y es increíble porque Dios ya había enviado el Espíritu sobre Jefté, ¿cierto? Dios ya lo había enviado para fortalecerlo en la batalla. Dios lo había enviado. Ya los ejércitos incluso habían hecho avances significativos. O sea, el ejército de Israel había hecho avances significativos sobre el ejército de Amón, perdón. Eso lo leímos en el relato, lo leemos en ese relato de la Biblia. Sin embargo, parece que Jefté se le olvida de él. Parece que Jefté en un momento como que se dio en medio de la batalla y lo único que pensó era, yo no puedo, yo no soy capaz, esto es una tarea muy grande para mí, esto de pronto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cierto? Él empezó a dar cuenta de su capacidad para vencer, en lugar de ver que la batalla. Cuando él se le olvidó que la batalla primero no era de él, que la capacidad no era la capacidad de él, que todo esto le pertenecía al Señor y que el Señor era el que iba a dar la victoria. A él se le olvidó todo eso. Él creyó sencillamente que él no era suficiente y que Dios no iba a cumplir la promesa, ¿cierto? Por eso él hizo ese insensato voto. Y la pregunta es, ¿no nos pasa a nosotros a veces lo mismo? ¿No nos pasa a nosotros a veces cuando nosotras estamos en medio de hacer algo para el Señor? Hay un momento en que nos sentimos que somos incapaces. Hay un momento en que nos sentimos que como que nos faltan las fuerzas. Hay un momento en que nos sentimos, ay Dios mío, yo no soy capaz de hacer esto que estoy haciendo aquí. Seguramente que sí. Ojo, no se les ocurre hacer ningún voto, porque el Señor lo que empieza, Él termina. Acuérdense lo que dice Filipenses. Él lo ha prometido, nuestro Señor Dios ha hecho promesas increíbles en nosotros. Él dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor empezó algo, Él lo va a terminar. Nosotros no necesitamos regatear con Él, nosotros no necesitamos sobornar al Señor o torcerle el brazo. Él lo va a terminar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué tiempo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? Esto está en las manos del Señor. Lo único que nosotros tenemos es confiar total y absolutamente en Él. Que no nos pase bajo ninguna circunstancia lo que le pasó a Jefté. Que en un momento de angustia, de pánico, vio el ejército demasiado grande, vio la tarea demasiado terrible y se le olvidó lo que el Señor ya le había dicho y se le olvidó que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y le hizo una promesa, le hizo un voto al Señor, regateó con el Señor, le pidió ayuda cuando el Señor no necesitaba
que le pidieran ayuda porque él ya le había dicho que iba a hacer. Entonces el voto insensato, en un momento de pánico, descuidó la promesa que el Señor ya le había hecho. Y él se puso a regatear con él. Entonces ya vamos dos cosas. Ahora vamos a ver por qué lo hizo. Ya supimos por qué lo hizo. Ahora, la tercera cosa, que es cuál es la victoria fatal de Jefté. ¿Y por qué digo la victoria fatal? Porque sí, salió victorioso. Pero no salió victorioso desafortunadamente para bien. Y no porque el ejército de Israel no ganara la batalla, claro que la ganó. Claro que ellos ganaron sobre las amonitas, claro que ellos vencieron, se quedaron los amonitas de encima. Pero para Jefté fue fatal. Nosotros podemos ver el triunfo de la batalla en el pasaje de Jueces 11, 29 al 32. Y fue Jefté, dice el pasaje, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Desde Aoreb hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Oigan pues, con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Así que como vemos, Jefté ha ganado una gran batalla, ¿cierto? Tiene una gran victoria sobre los amonitas. Él era el libertador designado por Dios. Y el Señor, como lo había prometido, Él le entregó a los amonitas y a todo su ejército en las manos de Jefté. La palabra de Dios dice que con un gran estrago. Eso quiere decir que los despedazó, ¿no es cierto? Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Jefté no tenía que hacer ningún voto, porque en realidad no era su batalla, ¿cierto? En realidad no era su guerra, en realidad no era su victoria, ¿cierto? La batalla, la guerra y la victoria eran del Señor. Jefté era solamente el libertador que el Señor había escogido para que llevara a cabo lo que él iba a hacer. No lo que Jefté iba a hacer, sino lo que el Señor iba a hacer. Jefté fue el libertador que utilizó Dios para liberar a su pueblo en esta ocasión, ¿cierto? Y tuvo triunfo en la batalla. Parecería que todo salió muy lindo y que, ay, qué bueno, bravo por Jefté. Pero desafortunadamente, acuérdense, él abrió su boca y regateó con Dios. Y cuando suceden esas cosas, miren lo que le sigue pasando a él por no confiar en el Señor. Escuchen lo que pasó con el voto de Jefté. Él llega a su casa después de la batalla, después de la gran victoria, ¿cierto? Y adivine quién sale a recibir. Su hija sale a recibir. Imagínense la angustia, el dolor de ese padre cuando ve que su hija, su única hija, sale a recibir. Imagínense, ustedes imagínense a esta chica. Les voy a leer lo que dicen los versículos bíblicos. En el 11:34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. El 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad que me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractar. Ustedes se imaginan saliendo esta muchachita toda feliz a recibir a su padre, seguramente corriendo de la casa cuando lo ve lejos, lo ve venir y sabiendo que viene de la victoria, sale corriendo a abrazarlo, como a decirle, papito lindo, qué bueno que Dios te guardó y que estás aquí. Con panderos y danza, dice la palabra de Dios. Ustedes se imaginan el dolor de este padre después de que haber hecho este voto y sabía que tenía que cumplirlo. Ustedes se lo imaginan. Posiblemente él esperaría que el que saliera de su casa fuera alguno de sus criados, ¿cierto? O alguno de sus soldados, que posiblemente ellos fueran el primero que saliera a recibirlo. Pero de manera desesperada, la que salió fue esta chiquita, su única hija. Imagínenselo, es que yo me lo imagino, debe haber sido terrible para ese padre, el corazón de ese padre debió haber sentido como que
se congelaba, ¿cierto? Como que se hundía. Su única hija, su preciosa hija, la hija de su esperanza, porque era la única que le iba a dar a él descendencia, ¿cierto? Era la única que le iba a dar a él un futuro. Él lo único que quedó fue devastado, porque él había hecho un voto al Señor. Un insensato voto por falta de creerle a Dios. Y ahora él estaba enfrentando las consecuencias de lo que había dicho. Ahora, yo no me estoy inventando nada. El relato de la Biblia dice que él primero se angustia, ¿cierto? Y dice después que él le concede a la hija una petición. Ahora, vamos a ver más adelante cuando leamos los versículos bíblicos el carácter extraordinario que tiene esta chiquita. Porque ella escucha a su padre, ella escucha lo que le dice su padre cuando él le dice, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retrasar. Y ella escucha y en lugar de ella sentirse triste, adolorida o gritar o decir, no, papá, mire lo que ella responde. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de amor. Ahora, eso es lo que pasa, eso es como ella le responde, pero después de eso ella le pide algo bien extraño. Miren lo que ella le pide, dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Y él le concedió el deseo. En el versículo 38 dice, él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. ¿Qué es lo que hace Jefté aquí? Le entrega a su hija, ¿cierto? Dice el versículo 39, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Acuérdense esa frase, nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. O sea, ponerse tristes, a llorar la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Ahora, llegamos a un punto en este relato en los que si uno mira, si uno hace una investigación en Google y mira aquí, mira allá, hay personas, hay gente estudiosa de la Biblia que cree que Jefté realmente entregó a su hija no colocada. Quiere decir que la quemó como un holocausto. Hay gente que cree, gente que ha estudiado la Biblia, que él en realidad sacrificó a su hija. Pero si nosotros leemos las escrituras, si nosotros de verdad nos ponemos a analizar lo que leímos ahorita, es imposible que esto hubiera podido pasar. Lo que yo creo y lo que dicen las escrituras y lo que otras personas dicen, no solamente yo, basándose en lo que hemos leído, en el versículo 31 dice, cualquiera que saliera de mi casa, ¿cierto? A recibirme será de Jehová y yo la entregaré en holocausto. Pero si nosotros vemos esa parte que dice será de Jehová, nos podemos acordar de lo que pasó con Ana, ¿cierto? Acuérdense lo que hizo Ana con Samuel. Cuando Ana le hizo promesa al Señor, cuando Ana estaba en el templo le hizo promesa al Señor, ella le prometió que si tenía un hijo, ella se lo entregaría a él, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Tuvo a su hijo y cuando su hijo lo habían destetado de acuerdo a la palabra de Dios, ella lo entregó al templo. Entonces ella se lo entregó al Señor, ¿cierto? Ahora, ¿por qué creo que eso fue lo que pasó? Porque sencillamente Deuteronomio 12:31 dice algo así, no harás, que usted sabía que Dios, primero, usted sabía, porque él conocía del Señor, que el Dios Todopoderoso prohibía los sacrificios humanos, ¿cierto? Él los prohibía porque eso era lo que hacían los otros pueblos, le ofrecían sacrificios humanos, sus hijos.
a los dioses, ¿cierto? Y el Señor estaba totalmente en contra de él. Mire lo que dice Deuteronomio 12:31. No harás así, hablando de esos sacrificios, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Nosotros podemos ver en otras partes del Antiguo Testamento, como en los libros de Levítico y en el libro de Deuteronomio, en otros capítulos de eso, que Dios había prohibido totalmente a los israelitas que sacrificaran a sus hijos a Dios, ¿cierto? Lo sabemos. Eso está más que escrito y nosotros lo sabemos, ¿cierto? Dios estaba totalmente en contra de él. Además, en el libro de Levítico, en el 27 de Levítico, hay provisiones específicas. Hay provisiones donde habían oportunidades de qué, de pagar dinero para redimir a una persona que estaba condenada por un voto. O sea que, aunque el Señor es tan increíble que aun cuando sabía que la gente iba a hacer votos, también él, como estaba totalmente en contra de los sacrificios humanos, sabía que las personas iban a hacer votos que debían cumplir sus votos. Aún así, aún en medio de eso, él da una salida, como él siempre nos dice. Él dice que nos va a dar siempre una salida, que aún en medio de las circunstancias más difíciles nos va a dar una salida, ¿cierto? Y aún en medio de esa salida difícil, de esa circunstancia difícil, él hace provisiones en la misma palabra de Dios y nos da la oportunidad de que se podamos redimir por dinero a las personas que habían sido algunamente condenadas por un voto. O sea que lo que pasó con la hija de Jefté no fue que realmente la sacrificara en holocausto. Lo que pasó realmente con la hija de Jefté es que él la condenó a una virginidad perpetua. Pero si estamos hablando de la época del Antiguo Testamento, esto era un sacrificio aún peor que la muerte. Era tan abrumador que aún era casi peor que la muerte. Era aún tan difícil, aún más difícil que ofrecieron en holocausto a Dios, ¿cierto? Porque en el caso de Jefté no era solamente entregar el futuro de su hijo. En el caso de Jefté era entregar el futuro de su linaje. Recuerde que ella era la única hija que él tenía. ¿Ustedes se imaginan el dolor de la vida de Jefté después de eso? A mí, nosotros podemos ver el dolor de la vida de Jefté desde que empieza. Primero vino al mundo en una relación con una ramera, ¿cierto? Me imagino la confusión de él, en confusión y en angustia por ser el hijo diferente de ese padre, ¿cierto? Me imagino la niñez que le dieron sus hermanos, Señor. Y cuando ya fue un poquitico grande, cuando ellos vieron que había la posibilidad de que él pudiera heredar y parte de su herencia se quedara con él, lo que hicieron fue echarlo de la casa, ¿cierto? O sea, por muchos años que este no tuvo familia, estaba alejado de su familia y no sabía nada de su familia. Pero cuando él por fin tuvo su propia familia, tuvo a su esposa y a su hija, cuando él por fin tenía algo que le pertenecía a él, que era su familia, él, por ese insensato, por ese absurdo voto que fue voluntario, por falta de creer, por la incredulidad, por este voto, él también perdió esa posibilidad. Él también fue, obviamente, nuevamente separado de tener una familia, nuevamente separado de tener un futuro, de tener hijos, de tener linaje, de tener descendencia. Él perdió toda oportunidad de tener una familia extendida. Todo eso había desaparecido. Yo me imagino que desde ese día en adelante, cada vez que él veía a su hija, porque lo que asumo que pasó es que su hija fue que, dice la palabra de Dios, yo le dije que tuvieran en cuenta una frase que dice en el versículo, espérenme a ver en cuenta este versículo, en el versículo 39, y la segunda parte del versículo 39 dice, y ella nunca conoció varón, no dice que la mató, ¿cierto? No dice que la sacrificó. Entonces me imagino que cada vez que le iba a visitar a su hija, me imagino que la entregó como en una época antigua, cuando la entregaban a las doncellas, a las jóvenes, a los conventos, ¿cierto? Y eran vírgenes siempre.
a menos que se metieran al hospital, por supuesto, hacer lo que sabemos que hacen. Anyway, esto es otra historia. El cuento es que, así como muchas veces en el pasado ponían a las jovencitas en los conventos y ellas pues se supone eran vírgenes y se entregaban su vida al Señor. Asimismo, eso fue lo que pasó con la hija de Jefté. Entonces me imagino que la veía. Entonces ustedes se imaginan el dolor cada vez que la veía, sabiendo que él había cambiado el futuro de su hija, sabiendo que él había quitado la oportunidad de tener linaje, sabiendo que había quitado la oportunidad de tener una familia, porque ella era su única hija. Dice la palabra de Dios que ella lloró su virginidad. Ella lloró no porque iba a ser sacrificada, ella lloró porque iba a no tener la oportunidad de ser madre. Ella lloró porque sabía que nunca más iba a poder tener familia. O sea, que el voto de Jefté requirió dar su hija al Señor. Así exactamente como Ana entregó a Samuel delante del Señor. Ana entregó a Samuel mucho más adelante en la Biblia, porque acuérdese que después del libro de Jueces, más adelante viene otro el libro de Samuel, o sea que esto pasó mucho después, porque este tiempo de los jueces fue después del éxodo y que ellos llegaron a la tierra, o sea que lo que pasó con Ana y Samuel fueron un par de siglos después. Pero en el caso de Jefté, Ana tuvo más hijos. En el caso de Jefté, no tuvo más hijos, no tuvo más hijos, no lo dice la palabra de Dios, o sea que él tenía que sentir dolor hasta el último día de su vida por este momento de confusión total y angustia donde sus labios profirieron un voto que no debió haber proferido. Ahora, por eso es importante que cuando tratemos con Dios, debemos hacerlo con mucho cuidado. Y no como a menudo intentamos hacer, y lo digo por mí, yo no sé, ustedes me imagino que no les pasa eso, pero a mí sí. A veces no tenemos en cuenta lo que decimos, a veces decimos palabras que salen de nuestra boca que no cumplimos. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 2 y 3, nos da esta palabra para que tengamos en cuenta. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de mí, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Oiga pues, mis hermanas, mis amadas, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. O sea, que tengamos mucho cuidado con lo que le decimos a las personas, pero aún más con lo que le decimos a Dios. Y en cuanto a votos, no crean que eso solamente pasó en el Antiguo Testamento. En cuanto a votos, también el Señor Jesucristo habló de ello en el Sermón del Monte. Ahora, yo encontré que Él dijo estas palabras en el Sermón del Monte, que ustedes bien saben muy claramente que es en Mateo 5, ¿cierto? Todas lo saben. Entonces, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Él dice en el versículo 33, el Señor Jesucristo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco y negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, el Señor Jesucristo es claro, ¿cierto? No debemos jurar por el cielo, no podemos jurar por la tierra, ¿cierto? No podemos jurar por Jerusalén, no por tu cabeza, dice, ¿cierto? Pero dice el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto,
¿cierto? De mal procede. En otras palabras, el sí es sí, el no es no, y cualquier otra palabra adicional a eso es ya mucho hablar. O sea, como quien dice, aprendamos a hablar bien poquito, como aprendimos ayer, y a escuchar bastante, que nos volvamos poquiticas de palabras, que sea sí, sí o no, no, y ya, eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesús con todo esto? El punto de nuestro Señor Jesús en esto no es más sino que todos nuestros votos, todos nuestros juramentos nos hacen caer en error. Es lo que nos está diciendo es que como cristianos debemos vivir nuestras vidas como si estuviéramos en juramento perpetuo, ¿cierto? O sea que nuestras vidas tienen que ser como claras, ¿cierto? Que debemos ser veraces, que debemos ser sinceros los unos con otros, ¿cierto? Unos con otros debemos ser sinceros y veraces, como si estuviéramos siempre en juramento, como que no es que debamos jurar, pero como si esa fuera la intención. Y si somos sinceros y veraces unos con otros, como uno más con Dios, especialmente con Él. Que nuestras afirmaciones o nuestras afirmaciones de algo no sean validadas con un voto, porque te prometo que no. El Señor Jesucristo nos está diciendo que no nos vayamos a promesas de ninguna especie, que lo que sí es sí, lo que no es no. Que cuando decimos sí, significa sí, y cuando decimos no, significa no. Y que a eso no debemos añadirle absolutamente nada más. Debemos procurar ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas ser honrados, sinceros, en todas nuestras conversaciones. No alterar la verdad, ¿sí? No componer la verdad, así como lo hizo el rey Amón, ¿recuerdan ayer? Ni dejar de lado lo que es verdad, o sea, cambiarla, como, esto no me conviene, lo pongo a un lado, ¿cierto? Sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Ahora, yo creo que nuestra iglesia, no digo nuestra iglesia, la congregación La Peña de Oré, digo nuestra iglesia como iglesia de Jesucristo, necesitamos una buena dosis de eso, ¿no creen ustedes? Porque es que nos deslizamos tan fácilmente. Nos compartimos los hábitos del mundo y muchas veces no estamos siendo sinceros. Acuérdese que cuando se le hace un voto al Señor, tiene que cumplirlo. Si algo se les queda a ustedes de esta enseñanza, es no hagan un voto, no tienen que hacer un voto. El voto es voluntario, no lo hagan, pero si lo hacen, cúmplanlo, porque si no lo cumplen, es pecado y el Señor lo va a demandar. El Señor se va a sentir ofendido. No se pongan a jugar con Dios. No nos pongamos a jugar con Dios. Pensemos en que no regatemos con Dios. Mire lo que Él lo llevó a una angustia total por el resto de su vida. Yo estoy convencida que el corazón de Jefté tuvo angustia hasta el último día. Por un solo momento de pánico, un solo momento de desconfianza en el Señor. Y el Señor se lo había dicho, el Señor se lo había prometido. Si el Señor le ha prometido o nos ha prometido a nosotros algo, creámoslo. No tenemos que regatear, no tenemos que decir, Señor, si tú me curas, Señor, si tú me haces. No, no necesitamos, solo confiemos en Él. Ayer aprendimos que la palabra es una lámpara y una lámpara no es nada que te muestre mucho más, sino solo un paso. Las lámparas que se usaban en la antigüedad solo te mostraban el siguiente, daban luz solamente para un paso, o sea, para 30, 40 centímetros adelante nuestro máximo y no más. O sea que tenemos que vivir con esa lámpara en nuestros pies. No debemos creerle a Dios. Pensemos con muchísimo cuidado en hacerle un voto a Dios. Ahora, hacemos votos, ¿cierto? Hacemos un voto en el matrimonio. Si hay un voto más que todas conocemos, o la mayoría conocemos, es el voto del matrimonio, ¿cierto? Cualquiera diría que el voto del matrimonio es un voto entre dos personas, ¿cierto? Pero en realidad no. El voto del matrimonio es un voto entre dos personas y Dios. Lo hacemos delante de Dios. Debemos ser fieles a Dios. No debemos bajo ninguna
circunstancias dejas de cumplir. Yo sé, muchas veces yo misma he estado en situaciones en que he querido tirar la toalla, en que he estado que no puedo más. Pero gracias que tenemos el Espíritu Santo, que como que cuando se calman las cosas, cuando uno, por eso es que no hay que tomar decisiones cuando está en angustia, en preocupación, en situaciones difíciles, sino que hay que esperar a estar calmada, tranquila y que el pánico pase para poder tomar decisiones. Todas las personas que están casadas tienen un voto, no solamente con sus padres, sino delante de Dios. Y Dios no lo va a demandar. Y mucho cuidado, y eso va para mí también. Dios no necesita que nosotros hagamos un regateo con Él. Él nos pide absolutamente nada. Él no necesita que nosotros lo sobornemos, porque Él ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y yo les voy a contar una historia que es real y verdadera. Es una historia que entre ayer y hoy que estaba trabajando en esta enseñanza, el Espíritu Santo me recordó. Cuando la mamá de Kylie estaba embarazada, ella tenía preeclampsia, estaban sus piernas totalmente, su tensión arterial estaba supremamente alta, estaban sus piernas supremamente hinchadas, ella estaba inmensa, estaba muy grande, estaba inflamada, estaba reteniendo líquidos. La llevan, pues mi hijo la llevó al hospital y a Kylie le faltaban 5 semanas para nacer. Tenía apenas 7, o sea, estaba ya en la semana número 34 y medio, le faltaban casi 5 semanas para nacer, más de 5 semanas para nacer. Pero los médicos vieron que la situación de Kerry estaba difícil y tomaron la decisión de que iban a atacar a Kylie, ¿cierto? Mi hijo estaba con tanta angustia, con tanta preocupación. Ustedes saben, ellos no se habían casado, vivían juntos, llevaban viviendo juntos como casi 5 años, pero no se habían casado. Y él estaba en tanta angustia y tanta preocupación por Kerry, por la bebé, que él hizo un voto. Él le prometió a Jesucristo, porque él conoce la verdad. Él es una persona que le entregó su vida a Jesucristo cuando era un jovencito. Le prometió casarse con Kerry, que él salvaba a Kyle, a Kerry y a la niña. Todos sabemos que Kylie nació bien, nació pequeñita, nació pues baja de peso y todo, pero pues nació bien y Kerry pues también, nada le pasó, ¿cierto? Estuvo en el hospital un poquito más de lo normal, un par de días más, pero todo salió bien. Mi hijo nunca se casó con él, jamás se casó con él. Y yo me pongo a pensar, porque me trajo esto a la mente, este estudio, cómo mi hijo pudo hacer un voto tan insensato también y no cumplir. Y si toda esta situación no lo había pensado antes de matar, esta mañana o anoche, a madrugada o algo así, que tal vez toda esta situación que pasó con Kylie es parte de que él no cumplió el voto al Señor. Yo no lo sé, a lo mejor nunca lo sabré, pero ahora me hace pensar, haciendo este estudio, que no es algo que pasó porque sencillamente no cumplió su voto, porque él delante del Señor su voto que no cumplió y delante del Señor, el Señor que hizo, seguramente que el Señor que le pasó su cuenta de cruz, ¿cierto? Yo no lo sé, nunca lo voy a saber, pero sí me hace recordar eso. Y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo cuando él estaba llorando en la sala del hospital, ahí estábamos esperando a ver qué pasaba con Kerry, que él me dijo que le había prometido eso al Señor. Se había doblado de rodillas, le había dicho que se salvaba a la niña y a la mamá. Eso es todo las que tengo que contarles con respecto a Jefte. Como ven, no todos los jueces fueron jueces que ganaron victorias y vivieron felices para siempre. Y como yo siempre les he dicho, que de cada cosa, de la historia, de cada historia de la palabra de Dios hay algo que aprender. Esta fue la enseñanza que me dio el Señor, que quise que yo compartiera con ustedes con respecto a este personaje. Amén. Amén, amén. Bueno, es terrible, ¿verdad?
Terrible lo que acabamos de escuchar, debemos de tener mucho cuidado. Yo estaba meditando mientras hablabas que en lo católico, en la vida católica, que vivimos muchos años, de verdad en la gente había un temor de no cumplir. Prometían una manda a determinado santo o virgen. Yo vivía en una calle donde subían para, donde tienen a la patrona de la ciudad, y subía la gente de rodillas. En las rodillas se les pelaban y todo, pero decía yo, qué fanatismo. Pero imagínate, los